Nos encontramos en mitad del Océano Pacífico. Cientos y cientos de millas de agua, solamente agua, el océano. El horizonte, en cualquier dirección, extraordinariamente lejos de cualquier gran masa de tierra o continente. Y entonces, después de varios días de navegación, aparece una pequeña masa oscura sobre el océano. Se trata de una isla volcánica de color verde intenso, muy escarpada, con enormes acantilados que caen directamente sobre el mar. Y de pronto allí, escondido entre esas montañas, vemos casas, vemos un pequeño pueblo, un lugar donde viven apenas unas pocas decenas de personas. Un lugar también donde muchas familias pueden reconstruir su árbol genealógico hasta un acontecimiento preciso ocurrido hace más de 2 siglos. Y un lugar cuyo nombre está asociado o estará siempre asociado con uno de los motines más famosos de la historia naval. Ese lugar al que nos vamos a desplazar hoy es Pitcairn. Bienvenidos a Planeta Cero. Pues sí, queridos amigos y seguidores, nos volvemos a ir de islas remotas. Y desde luego más remota que esta es difícil. Las hay, sí, y luego lo comentaremos. Pero Pitcairn realmente es un sitio muy especial. Pitcairn no es solamente una isla remota, remotísima. Pitcairn es una historia de marineros, de rebeldía, de supervivencia, de aislamiento, de encuentros y desencuentros entre culturas, en este caso culturas europea y polinesia, y también de tragedias, de religión, de emigración. En fin, vamos a empezar el programa de hoy con una pregunta que podemos lanzar al aire y que incluso a día de hoy sigue siendo muy difícil de responder. ¿Qué sucede cuando un pequeño grupo de seres humanos queda completamente aislado del resto del mundo durante décadas y décadas y décadas? Insisto, hoy vamos a viajar hasta uno de los lugares habitados más remotos del planeta y vamos a conocer algo más sobre Pitcairn. Y también vamos a conocer que no todo empezó con los famosos amotinados de la Bounty. Supongo que casi todos los que hayáis oído de Pitcairn sabréis cómo comienza un poco su historia, pero realmente la historia, por lo visto, o al menos por los vestigios encontrados, comenzó algún tiempo antes de aquel motín. De un motín y de toda una comunidad que en un momento dado también se trasladó a otra isla y una comunidad que tuvo que volver y resurgir. Y bueno, vamos a ver qué también sucedió durante los siglos XIX y XX, que quizá es lo que menos se sepa de Pitcairn. Allí se quedaron aquellos amotinados, pero nadie sabe muy bien cómo evolucionaron. Y también vamos a analizar cómo es Pitcairn en la actualidad, cuando realmente por fin se está abriendo al resto del planeta. Y por supuesto, para los más curiosos os vamos a comentar cómo cualquiera de nosotros, puede intentar viajar hasta allí a día de hoy, en pleno siglo XXI, porque la realidad es que es posible viajar. Lo decía, Pitcairn se está abriendo muchísimo y en particular está buscando que una de sus grandes industrias sea el turismo. Aunque claro, también es verdad que llegar hasta Pitcairn pues no se parece a ningún otro viaje que quizá normalmente puedas hacer. Pero vamos a comenzar con todos estos puntos. Bueno, en principio vamos a localizar Pitcairn, aunque yo me imagino que ya todos tendréis el mapa abierto. Y quien más, quien menos también sabe relativamente dónde están las islas Pitcairn. Islas, porque realmente estamos hablando de un archipiélago, se encuentran en el Océano Pacífico Sur. Y antes hemos dicho que Pitcairn es un lugar muy remoto, y no es una exageración.
El territorio se encuentra en algún lugar perdido realmente entre la Polinesia francesa y el continente sudamericano, completamente rodeado por océano abierto. En este caso, la distancia y el aislamiento son precisamente una de las características fundamentales y que han ido moldeando este territorio a lo largo de su historia. Os decía, archipiélagos, y el archipiélago está formado fundamentalmente por 4 islas, que son Pitcairn, Henderson, Oeno y Ducie. Pero debemos de recordar que solamente la isla Pitcairn, la que da nombre al archipiélago, está habitada de forma permanente. Es por esto que normalmente cuando uno habla de Pitcairn, habla de la isla Pitcairn y no del archipiélago, aunque es cierto que las otras 3 islas están ahí, y también vamos a referirnos a alguna de ellas en algún momento dado del programa de hoy. Bueno, Pitcairn, nos vamos a centrar en Pitcairn, que realmente es una isla muy pequeña. Apenas la superficie estaría en torno a los 4,5 kilómetros cuadrados. Es una isla realmente diminuta, pero es verdad que el relieve tan particular que tiene hace que parezca una isla mucho mayor. Es una isla volcánica pero muy montañosa, con muchísima montaña, con una costa muy abrupta, muchos acantilados. Además está cubierta de vegetación, una isla muy verde, así que no estamos hablando de... Si veis las fotografías veréis que no es la típica isla tropical con largas playas de arena. No, Pitcairn es muy diferente. Costas escarpadas, acantilados, y también hay que decir que no es una de estas típicas islas del Pacífico con uno de estos grandes arrecifes de coral que sirven de protección. No, aquí el océano llega hasta las costas de forma muchísimo más poderosa, rompe directamente contra la roca de los acantilados. Tan solo hay un asentamiento permanente en la isla, que es Adamstown. Y cuando uno habla de Adamstown en Pitcairn tiene que hablar de la capital, porque sí, no es que sea el único pueblo, asentamiento, ciudad, no, Adamstown es la capital de Pitcairn, así se ve en Pitcairn. Así que fijaos, ¿no?, lo que puede representar que una isla de ese tamaño, en una isla de ese tamaño se habla directamente de tener una capital, la gran capital. Bueno, en realidad Adamstown es toda la comunidad. El pueblo está situado o con vistas sobre Bounty Bay, una de las bahías más míticas de toda la isla, y en realidad, porque Adamstown está en una posición elevada, para llegar desde la costa o desde el lugar de desembarco, el embarcadero de la isla hasta el asentamiento, hay una carretera que sube colina arriba o montaña arriba, que fijaos, una carretera que tiene el nombre de Hill of Difficulty, la colina de la dificultad, un nombre que ya lo dice todo, porque ya os podéis imaginar, lo decía antes, es que Pitcairn no tiene un solo lugar plano, es subir, bajar. Evidentemente lo que si uno llega allí nuevo, lo que puede sorprenderle es eso, que ya no solo que estamos en un lugar separado del resto del planeta, sino lo difícil que es transitar por una isla que es absolutamente agreste y montañosa. Bueno, Pitcairn, evidentemente, supongo que muchos lo sabréis, tiene el estatus de territorio británico de ultramar. Es decir, esto significa que constitucionalmente pertenece al Reino Unido, aunque dispone de instituciones y administración completamente locales y propias. Otra de las grandes peculiaridades de Pitcairn, porque muchas veces cuando pensamos en ese tipo de territorios británicos, pues se nos viene a la cabeza, no sé, Islas Caimán, Bermudas, Gibraltar, pero claro, Pitcairn está en el Pacífico Sur, a miles y miles de kilómetros de Europa, casi en las antípodas, y tiene una población tan pequeña que prácticamente cualquier estadística demográfica puede resultar extraordinaria. Y es que la población permanente actual se situarían en torno a unas pocas decenas de personas. Es cierto que las cifras varían dependiendo si contabilizamos residentes permanentes, algunos expatriados que van y vienen, personas que están allí temporalmente presentes, es el caso de los maestros, de los doctores, pero en cualquier caso hablamos de una comunidad de menos de 50 habitantes, por dejarlo claro, y esto convierte desde luego a Pitcairn en uno de los territorios habitados
relativamente independientes más pequeños del planeta. Y también algo fascinante es quiénes son esos habitantes, porque la gran mayoría de la población de Pitcairn tiene sus raíces en esa historia a la que me refería al principio, una historia que comenzó en el siglo XVIII. Pero antes de hablar de la Bounty y del motín, vamos a decir algo que poca gente realmente sabe y que muy rara vez se ha investigado, y es que mucho antes de que los británicos, aquellos marineros, llegaran a la isla ya había sido habitada. De hecho, ya era conocida por los navegantes, evidentemente de la zona, los navegantes polinesios. Se han encontrado evidencias arqueológicas de presencia polinesia, incluso de asentamientos polinesios en el archipiélago, en las 4 islas. Pero es cierto que cuando se empieza a explorar esta región por parte de los europeos, Pitcairn era una isla completamente abandonada y deshabitada. De hecho, es en el año 1767 cuando un navegante británico, Philip Carteret, avista por primera vez para los europeos la isla. Y el origen de su nombre va a aparecer porque uno de los primeros hombres, o posiblemente la primera persona que avistó la isla en la tripulación, pues fue un muchacho muy joven que estaba oteando el horizonte y encontró ese punto en el horizonte en mitad de ninguna parte del Océano Pacífico. Un muchacho que se llamaba, ya os podéis imaginar, Robert Pitcairn. Y de ahí la isla recibe su nombre. Es también curioso, no recibe el nombre de un rey, ni de un gran general, ni de un gran capitán, ni de un barco, sino de un muchacho que estaba oteando el horizonte, Robert Pitcairn. En cualquier caso, durante varias décadas, incluso después del descubrimiento y de que la isla fuese anotada en las cartas de navegación, Pitcairn continuó aislada, no parecía de ningún interés, estaba demasiado lejos de todo, hasta que, nos vamos a meter en ese acontecimiento que cambiaría para siempre su historia. La Bounty, los amotinados de la Bounty. Yo creo que muchos conocéis esta historia. De hecho hay varios films, varias películas que narran perfectamente lo que sucedió, así que vamos a pasar medianamente de puntillas, pero evidentemente vamos a mencionar lo que sucede. Año 1787, un navío británico, el Bounty, recibe una misión, que es viajar hasta Tahití y allí obtener plantas del árbol del pan y transportarlas o dejarlas por otras diversas colonias británicas. El comandante, el jefe de aquel barco, es un tal William Blight, un tipo bastante duro, bastante estricto, un tipo que ya desde el inicio de la travesía, de la navegación, trata bastante mal a la tripulación. Entre estos tripulantes también se encuentra un joven oficial que va a ser fundamental, Fletcher Christian, y en principio Blight y Christian pues mantienen una relación bastante profesional, pero insisto, el viaje se va complicando por lo férreo de las maneras de Blight y de tratar a sus hombres. Y Christian se va a poner de parte de los marineros en cuanto se da cuenta de estos abusos. La expedición pues no va a ser nada fácil, va a ser una expedición, ya pensad que en aquella época las expediciones duraban años de varios hombres encerrados en esos cascarones que atravesaban mares y océanos, descendiendo en algunas islas, sí, pero rara vez. La cuestión es que las relaciones a bordo de la Bounty se deterioraron muy rápidamente. Y realmente el barco llegó hasta su objetivo, hasta Tahití, y después de permanecer en Tahití unos cuantos días, los hombres allí evidentemente se desahogan, se lo pasan bien, llevan un viaje realmente terrible, y allí corre el alcohol, el desenfreno sexual, y evidentemente todo eso está muy bien para aquellos hombres, pero hay que volver a embarcarse. Y volver a embarcarse significa volver a hacer frente a los métodos de Blight. Efectivamente, los hombres se embarcan, pero ya bastante recelosos. Y al poco de abandonar Tahití, la convivencia se vuelve muy, muy tensa, hasta que en un momento dado pues comienza esta leyenda de la Bounty. El 28 de abril de 1789. Fletcher Christian finalmente apoya a un grupo de marineros, una gran mayoría de hecho, que se rebelan contra Blight.
y William Blight es expulsado del mando. Se produce un motín en toda regla y los amotinados toman el control de la Bounty. Blight es expulsado. Termina en un pequeño bote, en una pequeña embarcación, junto a unos pocos hombres que permanecen leales a él. Fijaos que Blight no es asesinado, simplemente va a dejársele a la deriva, un poco a su suerte, en un pequeño bote con sus hombres más fieles, lo decía antes. Todo esto también porque Fletcher Christian intercede, porque si no, la tripulación realmente lo que quería era deshacerse de Blight y de aquellos que comulgaban con sus ideas. Pero claro, se le deja en mitad del Pacífico con un bote realmente ridículo, con unas pocas provisiones, eso sí, pues prácticamente es sentenciado. No se le mata, pero se le deja sentenciado. Sin embargo, lo más increíble es que William Blight va a conseguir sobrevivir. Tras una navegación realmente extraordinaria, consigue recorrer miles de kilómetros en mar abierto, en océano abierto, con ese cascarón, con ese pequeño bote, y alcanzar las costas de Timor. Bueno, estos expulsados del barco salvan la vida, pero mientras tanto, ¿qué sucede con los amotinados? Aquí es donde comienza la parte que más nos interesa de la historia, porque estos amotinados saben perfectamente que haya sobrevivido o no William Blight, y la supervivencia de él pues va a hacer que su situación sea incluso más complicada. La Royal Navy, el gobierno británico, básicamente los va a buscar. Un navío como la Bounty no desaparece así por las buenas. Y efectivamente el hecho de que Blight haya llegado a las costas de Timor y reporte lo que ha sucedido en la Bounty va a ser incluso peor para los amotinados. Así que evidentemente ya no pueden regresar tranquilamente a sus casas en Reino Unido. Algunos sugieren establecerse en Tahití, pero claro, Tahití también es una ruta muy jugosa de paso para todo tipo de embarcaciones, no solo francesas, neerlandesas, sino incluso, como hemos podido ver, también británicos. Y Fletcher Christian comprende que esto no va a ser suficiente, que en un momento dado alguien se va a enterar de dónde están y se van a enterar de que ha existido un motín. Y evidentemente lo que van a hacer en aquella época, lo que se hacía con los amotinados, era básicamente colgarlos, y van a ir directos a la soga. Así que lo que necesitan todos estos amotinados es directamente desaparecer. Un lugar nuevo, un lugar donde nadie los encuentre. Y ahí es donde aparece entre las cartas de navegación una isla que no hace mucho ha sido puesta en esas cartas de navegación, que queda lejos de cualquier parte, que no entra dentro de las rutas marítimas habituales y donde evidentemente no van a ser buscados. Pitcairn, la isla de Pitcairn. Como os contaba, había sido localizada por los europeos décadas antes, pero es que incluso en las cartas náuticas aparecía con algunos errores. No estaba muy claro dónde estaba Pitcairn, así que, es que aunque fueran a buscarlos, era muy difícil que los encontraran. Un escondite potencialmente perfecto. De esta manera, en 1790, 9 de los amotinados se presentan en Pitcairn. Y digo 9 porque otros muchos efectivamente decidieron hacer otra vida, irse a Tahití, irse a algunas otras islas de la zona, donde fueron efectivamente encontrados y ajusticiados. Pero eso no sucedió con los que llegaron a Pitcairn, porque ellos sí que no fueron encontrados. También hay que decir que los amotinados, que evidentemente viajaban todavía a bordo de la Bounty, no iban solos. Con ellos se habían llevado a varios residentes tahitianos, especialmente mujeres. Sí, el desenfreno sexual había llevado, a que algunos de ellos sí que hubiesen entablado una cierta amistad sexual con algunas de aquellas mujeres, pero otras directamente fueron raptadas para satisfacer los deseos de aquellos marinos. Y también básicamente podemos decir, habían raptado, esclavizado a varios hombres para que las tareas más duras no recayeran solamente en los marinos. Así pues, estamos hablando de marineros, mujeres para satisfacer sus deseos y hombres para realizar tareas de esclavos. Un pequeño grupo que se establece en la isla, en Pitcairn, y que incluye a todos estos personajes.
Ya os podéis imaginar que la convivencia va a ser un tanto difícil. Pero lo primero que hacen es tomar una decisión absolutamente radical. Después de desembarcar, desembarcan todo lo que pueden de la Bounty, todo lo que les va a ser de utilidad, y después deciden que hay que construir la nueva vida en esta isla, en este peñasco, porque salir de allí es definitivamente buscar un camino a la soga. Así que prenden fuego a su antiguo navío, a la Bounty, y eso elimina cualquier posibilidad de salida de esa isla para siempre. El barco queda destruido y sus restos terminan en este mítico lugar al que me refería al principio, Bounty Bay, la bahía de la Bounty. La tripulación, por tanto, queda atrapada voluntariamente en este que va a ser su nuevo hogar, pensando que nadie los encontraría. Y desde luego tuvieron razón durante unos cuantos años, porque nada dura para siempre. Es cierto que ahora podemos tener la imagen, en cierto modo romántica, de unos amotinados que llegan a una nueva isla tropical y que van a vivir felices para siempre entre palmeras, cocos, buen clima. Bueno, todo esto está muy lejos de la realidad, porque ya la comunidad inicial de Pitcairn comenzó, como os contaba antes, marcada por conflictos muy importantes, empezando por las diferencias culturales y por las tensiones entre los diferentes grupos. Los amotinados, que se veían a sí mismos como superiores, los hombres que trabajaban, que eran esclavos básicamente, y las mujeres, que no eran más que juguetes sexuales. Aparte, la Bounty llevaba un buen cargamento de alcohol que trajo muchos problemas incluso entre los propios marinos. Hubo mucha violencia. Muchos hombres murieron asesinados, pero no solo los marinos matando a los esclavos, que os podéis imaginar, sino esclavos matando a marinos que se mataban entre ellos, esclavos entre ellos. Allí se empezaron a matar todos. Era una comunidad demasiado pequeña y había demasiadas tensiones. También es verdad que muy pronto llegaron las enfermedades, y en un lugar tan aislado, sin absolutamente ningún tipo de medicamento ni nada que les pudiera sanar, pues los hombres comenzaron a caer como moscas. Especialmente los hombres, sí, fueron los que más cayeron. La población masculina original se redujo drásticamente. Uno de los amotinados y personaje que vais a ver fundamental en esta historia era un tal John Adams. Y si recordáis, la capital, la ciudad, el único asentamiento que queda en día de hoy en Pitcairn se llama Adamstown. Este hombre fue capital porque con el paso de tiempo se convirtió en la figura central de la comunidad. En cierto punto fue el único de los marineros originales que quedó vivo allí. Bueno, en realidad fue el único hombre que quedó allí rodeado de unas cuantas mujeres, John Adams. Ya os podéis imaginar que tuvo bastantes descendientes y que aquellos descendientes siguen viviendo en la isla a día de hoy. ¿Qué hizo Adams para centrar un poco la vida de aquella comunidad tan agitada? Utilizar la Biblia. Sí, en la Bounty, en el barco, había una Biblia que Adams consideró que tenía que adquirir una enorme importancia. Tanto él como otro marino, Ned Young, utilizaron las escrituras como la base para organizar la vida de la comunidad. Así que el cristianismo pasó a ocupar un lugar fundamental, hasta el punto de que la religión ha terminado por formar parte de la identidad de Pitcairn durante generaciones y hasta el día de hoy. Pero eso sí, vamos a recordar que fuera de la isla, y teniendo en cuenta que William Blythe sobrevivió, la Royal Navy seguía buscando a los responsables de aquel motín. Durante muchísimos años Pitcairn permaneció aislada. Nadie encontró efectivamente a los amotinados. Hasta que, siempre hay un hasta que, nada dura eternamente. Hasta que llega el año 1808, principios del siglo XIX, cuando un barco estadounidense llega a la isla. Sí, aquella isla por la que nunca pasaba nadie, pues de pronto el capitán Mayhew Folger, al mando de un barco estadounidense, insisto, llega hasta la isla. Quién sabe lo que quería hacer en Pitcairn, pero desembarca y descubre que allí vivían hombres blancos, británicos,
descendientes y supervivientes relacionados con la Bounty. La noticia, evidentemente, corre como la pólvora y rápidamente llega al mundo exterior. También es cierto que cuando finalmente las autoridades británicas conocen la situación y se embarcan en búsqueda de aquellos amotinados, se dan cuenta de que muchos de aquellos ya habían fallecido. Es más, tan solo el único superviviente de todos los amotinados, lo decíamos antes, el único que quedaba era John Adams. Y viendo cómo la historia de Pitcairn había terminado, no demasiado bien para los amotinados, porque todos uno tras otro habían ido cayendo, el gobierno decidió que se le concediera una especie de amnistía de facto. Así que con esto la historia de la Bounty podemos decir que había terminado, pero también podemos decir que en cierto modo lo que acababa de empezar era la historia de Pitcairn, porque durante las décadas siguientes Pitcairn comenzó a desarrollar una identidad propia. Los descendientes de los europeos y de los polinesios, ya mezclados, comenzaron a formar una comunidad bastante particular, porque ni eran británicos ni eran polinesios, eran algo nuevo, una cultura mezclada, una cultura de la cual, y esto a mí me interesa mucho como lingüista, una cultura de la cual surge un nuevo idioma, una nueva lengua, un nuevo dialecto si queréis, por no llamarlo lengua, pero allí en Pitcairn se le llama el Pitcairn. El Pitcairn se puede decir que es una lengua criolla basada o teniendo como base fundamentalmente el inglés, pero con fuerte influencia de vocablos tahitianos. Se dice que escuchar a dos habitantes de Pitcairn hablar entre ellos es muy sorprendente y casi imposible de traducir, incluso para una persona que domine perfectamente el inglés, porque este idioma se desarrolló gracias al aislamiento de la comunidad, el Pitcairn. Os podéis imaginar, durante más de 200 años y durante generaciones, las palabras, expresiones, las formas de hablar evolucionaron dentro de este grupo tan pequeño, y esa, al menos para mí, es una de las huellas más fascinantes que dejó el aislamiento. Y a mediados del siglo XIX nos enfrentamos a lo que fue, yo creo que una de las grandes problemáticas que vivió Pitcairn en toda su historia, algo que se conoce como el Gran Éxodo. Mediados del siglo XIX. La población de Pitcairn había crecido considerablemente. Eso sí, ya os podéis imaginar que en una comunidad tan reducida, pues todos estaban emparentados con todos. La pureza de sangre, desde luego, no era muy grande, pero bueno, de una u otra manera la comunidad seguía creciendo. Y llegó un momento, por extraño que os parezca, que la isla parecía que era demasiado pequeña para una población cada vez mayor. Hasta que en el año 1856 se propuso por parte de las autoridades británicas que la población fuera trasladada. ¿Por qué sufrir la incomodidad y el aislamiento de Pitcairn? Fueron trasladados a una isla bastante más cercana, Australia, en este caso, como es Norfolk Island, la isla de Norfolk. Y en aquel momento aproximadamente 200 personas vivían en Pitcairn, y las 200 abandonaron Pitcairn. Una comunidad que llevaba décadas y décadas viviendo en esa isla perdida del Pacífico, abandonando su hogar y marchándose a otro territorio completamente nuevo. Algunos no conocían ninguna otra cosa que no fuera Pitcairn. Bueno, realmente todos, porque ya no quedaba nadie de los que habían llegado originariamente. Bueno, la isla queda vacía, pero la historia no va a terminar ahí. No se van todos a ir a Norfolk y crear una nueva vida, no. Después de 2 años, aquellos habitantes descubrieron que no querían, que no les gustaba Norfolk, que echaban de menos el aislamiento, el estar en ese lugar en mitad de ninguna parte. Esto se asemeja mucho a aquella historia, si recordáis, que ya comentamos también aquí en el podcast, la historia de Tristán da Cunha, y cómo después de una explosión volcánica, aquella comunidad que vivía en Tristán da Cunha completamente aislada fue llevada a la metrópolis, fue llevada a Londres. Algunos incluso murieron por enfermedades y todos estaban deseando volver, algo que hicieron después de un par de años. Pues aquí sucede lo mismo. En 1858, 2 años después, una gran parte de aquellos exiliados volvieron. Y luego, incluso algunas familias que en un principio eran reticentes a volver, acabaron también por volver. Echaban demasiado de menos Pitcairn, y aquí se puede decir que surge la nueva comunidad, la comunidad moderna de Pitcairn, la que ya ha llegado hasta nuestros días, aunque eso sí, fijaos que seguimos con aquellos
primigenios descendientes de los amotinados de la Bounty. Siglo XX. Pitcairn sigue creciendo. La población alcanza su máximo histórico en la década de 1930, superando las 200 personas. Pero a partir de ahí comienza el proceso contrario, la emigración, especialmente hacia Nueva Zelanda, que era, por así decirlo, el territorio más grande, más cercano, porque las oportunidades educativas y laborales fuera de la isla, y especialmente en Nueva Zelanda, os podéis imaginar, pues eran mucho mayores, bueno, eran casi infinitas, y desde luego en Pitcairn muchas opciones no había. Fundamentalmente fueron los jóvenes los que comenzaron a marcharse, especialmente a estudiar, a educarse fuera, y muchos de ellos, ya viendo lo que había fuera, no regresaban, así que poco a poco aquella población comenzó a disminuir década tras década, hasta llegar a la situación actual. Uno de los mayores problemas de Pitcairn. La población se ha perdido, ya os lo comentaba al principio, a día de hoy menos de 50 pobladores, y evidentemente se ha envejecido. ¿Cuánta gente vive hoy en Pitcairn? Bueno, es una respuesta que podríamos contar de forma muy sencilla, pero lo cierto es que los números dependen tanto de la fuente como del momento, porque la población permanente es cierto que es de unas pocas decenas de personas. Las estadísticas dicen que por debajo de 50, entre 40 y 50, pero claro, hay una pequeña escuela, una tienda, unos servicios sanitarios, y todo ello también atrae trabajadores. Tiene que haber un doctor permanentemente, tiene que haber maestros, tiene que haber algunas personas que se ocupen de algunos otros servicios. Así que es difícil de cuantificar porque hay gente que va y viene, incluso hay turistas de larga duración. Bueno, os lo decía también al principio, Adamstown, la única localidad permanente de Pitcairn, es la famosa capital. Pero quien vaya allí, por supuesto que no espere encontrar una ciudad tradicional, con avenidas o bloques de apartamentos o una red de transporte público. No, las viviendas están dispersas, los caminos, algunos sí que están medianamente asfaltados, otros no, atraviesan las colinas. De hecho, los vehículos que se utilizan en la isla por lo general son pequeños quads o vehículos similares, vehículos para adaptarse al terreno, un terreno donde el paisaje, la naturaleza lo domina absolutamente todo. Casi desde cualquier punto de la isla se puede observar el océano abierto, y eso produce una sensación muy particular, porque el océano no es solamente el paisaje que uno puede ver, sino también es la frontera, es hasta dónde puede uno llegar en Pitcairn. Está Pitcairn, después el océano, el inmenso océano, y después el resto del mundo. Y aquí algunos seguramente os estaréis haciendo una pregunta. Bueno, ¿se puede llegar por aire a Pitcairn? No, Pitcairn no tiene aeropuerto. Fundamentalmente por varias razones. Porque la isla no permite, con lo agreste del terreno, una auténtica pista de aterrizaje, pero ni siquiera se ha pensado en un helipuerto, por ejemplo, o algo similar, porque la cantidad de gente que hay allí la comunidad es muy pequeña y tampoco lo han requerido nunca. Y por otro lado, las distancias son terribles, la inversión sería demasiada y quizá no merece la pena. Por otro lado, tampoco existe un ferry turístico convencional desde Tahití. Es cierto que hay conexiones medianamente regulares que efectivamente se realizan por mar. De hecho, el principal medio de acceso para visitantes a día de hoy es un buque de pasajeros y suministro que se llama el Silver Supporter. Pero bueno, esta es otra auténtica aventura. Es la aventura de cómo se puede llegar a Pitcairn. Bueno, vamos a ello. Si uno quiere viajar de Pitcairn a Europa, es cierto que en los últimos tiempos ha habido algunos de estos cruceros que han aparecido o han pasado cerca de Pitcairn, cruceros de mucho lujo, porque evidentemente para ir a Pitcairn tienes que ir a propósito. Es que es un sitio que no está de paso hacia ningún lado. Y es cierto que algunos cruceros sí que han desembarcado en alguna ocasión, pero no es una ruta habitual de cruceros. Así que si uno realmente quiere viajar a Pitcairn, por ejemplo, desde Europa o desde América, lo primero que tiene que hacer es llegar a la Polinesia francesa. El punto de conexión más cercano sería Mangareva, en las Islas Gambier. Desde Tahití, que este sí que ya es un punto con un aeropuerto internacional con bastante más tránsito, se puede volar directo a Mangareva.
Y en Mangareva sí que uno se embarcaría en el Silver Supporter, el barco de abastecimiento que os decía antes. Un trayecto marítimo que dura hasta Pitcairn aproximadamente 32 horas. También hay algunos otros barcos que hacen la ruta desde Nueva Zelanda directamente, pero es una ruta mucho más espaciada, diría yo, mucho menos habitual y que realmente no es regular. En ocasiones son barcos que se fletan directamente. La forma más regular de ir es con este barco, con el Silver Supporter. Pero insisto, el trayecto desde Mangareva hasta Pitcairn son 32 horas, evidentemente más de un día entero, atravesando el océano. Y no está la posibilidad que uno puede pensar de llego por la mañana, paso unas horas y me marcho por la tarde o por la noche, ¿no? Es un viaje que requiere mucha planificación, desde luego mucha paciencia. Se ofrecen diferentes modalidades de estancia, eso sí, porque lo decía al inicio, Pitcairn se está abriendo mucho al turismo. Y bueno, en la información oficial, si uno la busca actualmente, se puede ver que hay opciones de pernoctaciones de 4, 11 o 18 días en la isla, dependiendo del itinerario que uno quiera. Eso sí, las plazas son muy limitadas. La capacidad para visitantes en cada viaje ronda únicamente una docena de personas. Esto significa que 12 personas llegando en cada viaje, y además de forma bastante espaciada, a Pitcairn, con lo cual, a pesar de que sí, Pitcairn se esté abriendo al turismo, no es un lugar demasiado fácil para llegar. En 2026, por lo que he estado ya mirando ya de los viajes más habituales, por ejemplo, por hablar de lo más actual, los horarios son muy cambiantes. Uno no puede simplemente comprar un billete de avión a Tahití y asumir que al día siguiente o a los 2 días puede viajar a Pitcairn, porque habría que coordinar el vuelo a Mangareva con la salida del barco. Es verdad que el calendario 26-27, que ya está activo, contempla varias travesías. Por ejemplo, las hay para septiembre de 26, el 1 de septiembre, que por ejemplo parte de Mangareva ese día 1, llega a Pitcairn el 3 y regresa el 6. Luego hay otras salidas en octubre del 26, también durante el 27. Uno tiene que coordinar un poco cómo quiere llegar a Pitcairn. Así que si uno realmente quiere viajar hasta Pitcairn, tiene que comprobar el calendario vigente de este barco antes de comprar los vuelos internacionales. La propia organización turística de Pitcairn publica los horarios y las condiciones de reserva. Y aquí ahora vamos a entrar en otro tema interesante, que es el alojamiento. Porque en Pitcairn evidentemente no hay grandes cadenas hoteleras ni nada parecido. Lo que puede hacer el visitante es alojarse con familias locales, que de hecho hay algunas que se dedican casi exclusivamente a esto, o en algunos apartamentos y viviendas en la isla que se han adaptado para estos visitantes, adaptado en los últimos tiempos, y tampoco os penséis que vais a ir a un apartamento maravilloso. Algunas opciones de estas son simplemente alojamientos familiares, viviendas que pertenecen a una familia y la dejan durante un tiempo. Bueno, eso realmente también forma parte de la experiencia, ¿no? El no ir a un resort, sino que lo que estás haciendo es entrar temporalmente en una comunidad de unas pocas decenas de personas y ver cómo se vive allí. En fin, en cualquier caso hay bastante información turística oficial de Pitcairn, que ofrece todas estas opciones de alojamiento, desde estancias en casas privadas de familias hasta apartamentos. En cualquier caso, si la pregunta que me queréis hacer es si es difícil visitar Pitcairn, pues sí. Vuelo hasta Tahití, vuelo hasta Mangareva, esperar la conexión del barco, subir al barco, todo con unas plazas muy limitadas, coordinando absolutamente todos los viajes, 32 horas navegando hasta Pitcairn, llegar hasta un puerto irrisorio. El barco en sí fondea en Bounty Bay y los pasajeros, los viajantes, son desembarcados o trasladados hasta la costa en pequeñas embarcaciones, porque allí lo que hay es un mínimo muelle pues para Zodiacs y para algunas barcas pequeñas, e incluso en ocasiones, dependiendo de las condiciones del mar, ni siquiera se puede desembarcar. Evidentemente, Pitcairn en un principio no fue diseñada para el turismo masivo, aunque a día de hoy se está intentando abrir algo al turismo, pero el aislamiento sigue siendo absolutamente real. ¿Y qué puede uno hacer en Pitcairn cuando llega allí? Bueno, muchísimas cosas, a pesar de lo diminuta de la isla y de que penséis que es una comunidad muy pequeña.
puedes recorrer la ciudad, la capital. Ya sabéis, Adamstown, visitar lugares relacionados con la historia de la Bounty, conocer, y esto es fundamental, a los habitantes locales, aquellos originarios descendientes de los amotinados. Por supuesto, recorrer la naturaleza, senderos, observar aves, explorar el paisaje volcánico, actividades relacionadas con el mar como el snorkel o el buceo. Pero insisto, yo creo que lo fundamental y lo más importante es hablar con la gente, hablar con esa comunidad, relacionarse con esa comunidad, que es el verdadero atractivo, porque cada persona tiene una historia familiar, historias conectadas con generaciones anteriores. Y por cierto, si alguien está interesado en ver la Bounty, el barco original, sí, ya sé que antes dije que se le prendió fuego, que fue destruido, pero los restos de la Bounty, de aquel barco de los amotinados, allí sigue. Sus restos permanecen en Bounty Bay, hundidos en el mar después de que se le prendiera fuego, pero parte de la estructura fue localizada bajo el agua a mediados del siglo XX, y hoy en día los restos de la Bounty forman parte de la memoria histórica de Pitcairn. Incluso se organizan excursiones de buceo para ver los restos de aquella nave, una nave histórica, porque sin aquella nave la comunidad que hay a día de hoy en Pitcairn, todo lo que hay en Pitcairn, jamás existiría. El archipiélago también tiene otra historia fascinante, o cuanto menos preocupante, diría yo, que es os decía antes que hay otras 3 islas, Oeno, Ducie y Henderson. Bueno, la isla de Henderson nos da una situación un tanto preocupante. Es una isla completamente deshabitada, pero que tiene una importancia ecológica extraordinaria. Es uno de los ejemplos más conocidos de ecosistemas insulares relativamente intactos, patrimonio mundial de la UNESCO, y alberga especies de aves que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Pero en los últimos tiempos Henderson también tiene un problema moderno pues bastante paradójico, y es la basura. Pero la basura no que vaya allí gente y deposite basura, porque a Henderson básicamente no va prácticamente nadie. Es un mal juego, una mala broma de las corrientes oceánicas, que transportan residuos desde lugares extremadamente alejados. Henderson está en mitad de ninguna parte. Pues hasta allí, gracias a las corrientes oceánicas, llegan toneladas y toneladas de plástico hasta sus costas. Una imagen impresionante, una isla completamente deshabitada, que está a miles de kilómetros de cualquier otro sitio y que está contaminada por esos residuos que proceden de aquellos lugares tan lejanos. Y os podéis imaginar, hablando de esto, que la importancia ecológica de Pitcairn no se limita a las islas, sino que el océano que las rodea contiene uno de los grandes patrimonios naturales del territorio. Todas las aguas de Pitcairn están protegidas dentro de una enorme zona marina. De hecho, el Reino Unido mantiene programas de conservación como uno llamado Blue Belt, el cinturón azul, destinados a proteger los ecosistemas marinos de sus territorios de ultramar y poniendo especialmente preocupación en Pitcairn, protegiendo la biodiversidad y permitiendo que la pesca y el turismo de la zona sean sostenibles. De hecho, la conservación marina se ha convertido en una parte fundamental de la comunidad y del futuro de la comunidad de Pitcairn. Una comunidad tranquila, donde pues os podéis imaginar cómo es la vida. Te despiertas por la mañana, miras por tu ventana y ves montañas, vegetación por todas partes, el océano al otro lado, donde no tienes ni supermercados, ni restaurantes, ni un aeropuerto. Si hay algo que quieres y que no está en la isla, pues tienes que solicitarlo para que te lo traigan y te puedes imaginar el coste. Y tienes que esperar a que llegue el barco, por supuesto. La autosuficiencia siempre tiene límites, pero la comunidad, lo bueno de esta comunidad es que ha aprendido a vivir con todas esas limitaciones. Otro de los grandes desafíos que hay en la isla a día de hoy es mantener una comunidad joven. Sabes que en esta comunidad solo viven unas pocas decenas de personas y cada nacimiento es tomado pues como un auténtico impacto en la comunidad, como algo para celebrar. Y cada vez que un joven se marcha a estudiar, pues es una gran preocupación, porque normalmente no vuelve. Es un gran problema demográfico el que tiene Pitcairn. Bueno, todas estas pequeñas comunidades insulares realmente sufren este programa demográfico.
Porque si una comunidad, pensadlo bien, una comunidad tiene miles o decenas de miles de habitantes y pierde 100 o pierde 1000, pues en ocasiones ya incluso se piensa que es un problema, pero claro, una comunidad con 40 personas que pierde 5, pues eso puede significar la supervivencia de la propia comunidad. Y bueno, ya sabéis que Pitcairn, por todo lo que os he contado, no es ni mucho menos, o no ha sido a lo largo de este tiempo, un paraíso. La historia de la Bounty, el motín, una isla tropical a la que se llega y donde la realidad histórica fue bastante compleja, con una comunidad que sufrió violencia. Bueno, en tiempos recientes Pitcairn también se ha enfrentado a graves controversias judiciales. Supongo que muchos de vosotros os habríais enterado de Pitcairn o no os hubieseis enterado jamás de que Pitcairn existía si no hubiese aparecido en los medios a lo largo y ancho del mundo por estas controversias, por los delitos sexuales cometidos por algunos de sus habitantes en tiempos muy recientes. Estamos hablando de inicios del siglo XXI ya. Y de hecho se tuvo que enviar hasta la isla de Pitcairn a jueces directamente desde la metrópolis, desde el Reino Unido, para ver qué estaba sucediendo, para analizar el caso. Los procesos de 2004, así se conocen en la isla, tuvieron un enorme impacto, de hecho, sobre la comunidad y especialmente sobre la imagen internacional que se tuvo desde entonces en la isla. Lo que sucedió es que muchos adultos, basándose en antiguas costumbres polinesias y que ellos eran descendientes de polinesios, cometían abusos sexuales sobre menores, insisto, basándose en que aquello era una antigua costumbre polinesia. No vamos a entrar más en el tema porque es bastante escabroso, pero evidentemente aquello en un momento dado alguien salió de la comunidad, dijo lo que estaba sucediendo y las autoridades británicas se enteraron y efectivamente acontecieron aquellos procesos del año 2004. Una historia más de esos claros y oscuros de Pitcairn. No todo es el turismo paradisíaco con Pitcairn a día de hoy. Fijaos toda la historia de violencia que ha tenido, de intentar sobrevivir y ahora ya en pleno siglo XXI, pues estas historias de abusos sexuales en una comunidad de apenas 50 personas. Sí, evidentemente Pitcairn ha tenido momentos heroicos, pero también estos momentos trágicos y estos capítulos profundamente incómodos. A día de hoy, año 2026, pues Pitcairn intenta, o la comunidad intenta encontrar un equilibrio. El equilibrio de intentar mantener su identidad, su lengua que hemos visto, el Pitcairn, las tradiciones, la cultura, la historia, pero por otro lado no puede sobrevivir, y lo sabe de sobra, sin atraer visitantes, sin actividad económica, sin que los servicios básicos funcionen, y tiene que evitar a toda costa que la población siga disminuyendo. Así que, como os decía antes, el turismo, el pequeño turismo que llega a Pitcairn, os podéis imaginar que también es un turismo que cuesta bastante al bolsillo, no es un turismo para cualquiera, se ha convertido en una pieza fundamental. Pero claro, ahí está la contradicción, es que Pitcairn no puede convertirse en un destino de turismo masivo, no hay infraestructuras, la geografía lo impide. Así que en esta disyuntiva nos encontramos. Por cierto, hay otra imagen bastante curiosa que ha aparecido en los últimos años en Pitcairn, que incluso durante gran parte del siglo XXI estaba completamente aislada hasta para las tecnologías más modernas. Y ahora estoy hablando de Internet. Pues a día de hoy, en esa diminuta isla, miles de kilómetros de los continentes, por fin hay Internet. Puedes, por fin, hablar con alguien que se encuentre en América, en Europa, consultar las noticias, enviar correo electrónico. En los últimos años, realmente las comunicaciones han mejorado de forma espectacular. Incluso este navío, el Silver Supporter, el navío de abastecimiento, dispone de conexión Starlink para los propios pasajeros. Con lo cual la tecnología sí que ha reducido enormemente el aislamiento comunicativo, no el físico. Pero hablar con el mundo entero, pues ya es bastante diferente a tener que estar meses y meses completamente aislado en ese peñasco. Y ahora me gustaría preguntaros a todos vosotros, ¿podríais vivir en Pitcairn? Porque sí, la pregunta es esa, ¿podríais vivir en un lugar tan aislado? Es cierto que ahora algo más comunicado, porque no es lo mismo. Estoy seguro que todos me vais a decir, visitarlo sí, me encantaría visitar Pitcairn,
Pero no es lo mismo visitar un lugar que vivir en el lugar. Para un turista el aislamiento puede ser fascinante, pero para alguien que viva allí a diario, el aislamiento se puede convertir en un auténtico desafío. Hay que tener en cuenta que no hay una gran variedad de trabajos ni cosas en general que hacer. Las oportunidades educativas son muy limitadas y, ojo, importante, los servicios médicos están muy lejos. Sí, una urgencia puede ser sanada, pero si alguien requiere de atención médica más importante, puede ser un problema, porque viajar al exterior no se hace del día a la mañana, requiere planificación. Y también hay que tener en cuenta que estamos hablando de una comunidad extremadamente pequeña. Lo que se suele decir, todo el mundo conoce a todo el mundo. Sí, naturaleza al alcance de la mano, un nivel de tranquilidad difícil de reproducir en cualquier gran ciudad o gran pueblo que vosotros conozcáis, pero todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo. En fin, Pitcairn ha sobrevivido al aislamiento, a conflictos, a emigraciones, a la pérdida de población, pero ahora se enfrenta a un mundo diferente, a jóvenes que quieren marcharse a Nueva Zelanda, a jóvenes que buscan oportunidades educativas, laborales, al turismo que está llegando. ¿Qué va a suceder en el futuro con Pitcairn? Y bueno, seguramente alguno también se estará preguntando si Pitcairn es realmente la isla más remota. Bueno, los que visitéis el canal habitualmente ya sabéis que no. Aunque en ocasiones sí que se ha vendido como la comunidad más remota de todo el planeta, en cuanto a distancia, Pitcairn realmente no lo es. La comunidad más remota de todo el planeta es la que existe en Tristán da Cunha. Es realmente la isla habitada más lejana a cualquier otro centro de población. Pero tampoco Tristán da Cunha es la isla más remota. La isla más remota de todo el planeta sería la isla de Bouvet, que eso sí, no tiene población. Pero si hablamos estrictamente, Bouvet es el pedazo de tierra más alejado de cualquier otro pedazo de tierra en todo el planeta. Así que sí, Pitcairn es remota, pero quizá no tanto como algunas otras. Espero que os haya gustado el programa de hoy sobre este lugar tan mágico y maravilloso, Pitcairn, sobre los amotinados de la Bounty y sobre viajar y todo lo que podríais hacer si fueseis a Pitcairn. Ya me contaréis si alguno de vosotros visita el lugar. Hasta pronto.